Ya, bien. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy día, la parte práctica de normalización y dibujo en ingeniería, día 23 de abril, para que quede, digamos, ser consultado. Está siendo grabada en este momento la clase, ¿ya? Una de las cosas que habíamos estado revisando hasta la semana pasada era el tema de dibujo mediante coordenadas rectangulares, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla de AutoCAD. Francisco levantó la mano. Francisco, cuénteme. Mi nombre es Franco, profesor. Francisco, levantó la mano recién. ¿Tiene alguna pregunta, duda? Ya, bueno, como les decía, entonces estábamos revisando el tema de las dibujo rectangular. ¿Qué es lo que hacíamos? Un dibujo, ahí estoy dibujando en la pantalla de Zoom, la cual nosotros definíamos una coordenada para X y por ahí, X, Y, ¿ya? X, Y, ¿ya? Y aquí escribíamos otra coordenada 1, X. Ahí voy a admitir otras personas. Ahí está, ya ahí sí. Ya, entonces aquí teníamos una coordenada X1, Y1. X1, Y1. ¿Ya? Esta la vamos a llamar 0, ¿ya? ¿Profesor, se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha yo? Ah, ahora sí. Sí, se me Es escucha. que ¿Sí tengo me una escucha? duda porque el Dígame. que estoy instalando el AutoCAD es la versión china, es el que usted dejó ahí en el aula. Y cuando lo intento instalar me pide una versión. ¿Cuál versión instalar? Sí, la ¿Cuál es versión académica. Ya. La Y versión también otra académica. duda, porque Sí, la cuando versión extraje académica. Mira, cuando ya, extraje, cuando terminemos la clase podemos resolver esas preguntas. ya, ¿Ya? bueno, Para que tengan, digamos, la posibilidad de usarlo, ¿ya? Si es que no funciona bien su AutoCAD, ¿ya? El AutoCAD, ya. digamos, descargable de la página oficial, ¿ya? Entonces vamos a poner acá X0, Y0, ¿ya? A este le vamos a poner X2, Y2. Y este vamos a poner X3, Y3. ¿Ya? Son puntos, no son coordenadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Estábamos señalando que nosotros escribíamos, este es un método de escritura rectangular, porque es lo que tiende a formar filas y columnas de puntos, ¿ya? Acá tenemos una fila, acá tenemos una columna, ¿ya? Entonces, lo que nosotros definíamos es que en esos puntos que estaban ahí, que eran las coordenadas en este caso, definíamos finalmente cuáles eran la diferencia, ¿ya? Entonces, básicamente cuando nosotros estábamos trabajando con un sistema rectangular, la única posibilidad que teníamos real de dibujar era que las líneas fueran horizontales o verticales. No podíamos, digamos, generar una línea distinta, ¿ya? Una línea, por ejemplo, que fuera oblicua, ¿ya? ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos una línea oblicua? Si nosotros tuviésemos una línea oblicua acá, claro, yo tengo una coordenada X, X, Y, ¿cierto? Y aquí va a tener una coordenada X, X1, Y1. Estoy dando números, digamos, representativos, ¿no? Ya para que se diferencie, ¿ya? Ahora, el tema está en que esta coordenada tiene una diferencia, tiene un delta para X y para Y. Entonces, si nosotros nos fijamos acá y ponemos la coordenada
a partir, digamos, de ese punto, solamente, solamente vamos a poder verificar un delta, una diferencia para X, que en este caso corresponde a la magnitud, digamos, o la longitud del trazo. No tenemos un delta para Y. Si tuviésemos un delta para Y, significa que la línea entonces es diagonal, tiene algún tipo de inclinación, no está a 0 grados, ¿ya? O a 180 grados, si es que lo estamos midiendo de aquí para acá, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que hay que entender, que nosotros siempre vamos a tener un delta para X, digamos, distinto a 0, en este caso, y un delta para Y igual a 0, no tenemos diferencia. Si nosotros vemos esta línea que es vertical, vamos a tener un delta para X igual a 0, porque no hay una diferencia, no hay una inclinación, digamos, hacia ningún lado de la línea, y tenemos un delta Y que es distinto a 0, que en este caso corresponde a la altura, ¿ya? Igualmente acá, si nosotros estamos en este punto, vamos a tener un delta X negativo, ¿ya? Es un delta X negativo porque estamos en esa dirección, ¿ya? Y tenemos un delta Y 0, igual a 0, porque estamos, no tenemos ninguna inclinación de la línea. Y si efectivamente, si nosotros vemos a esta línea que está acá, tenemos un delta X igual a 0, no hay ninguna inclinación, pero sí tenemos un delta Y negativo, en este caso por la dirección de la línea, ¿ya? Pero si nosotros verificamos en esta otra línea que está diagonal, nosotros vamos a tener una coordenada inicial X e Y, y vamos a tener un delta X distinto a 0 y un delta Y distinto a 0. En este caso, ambos se verifican como una diferencia numérica, digamos, que es distinta a 0, ¿ya? Entonces, por tanto, la línea se transforma en una línea inclinada, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiéramos hacer la determinación de la coordenada, nosotros teníamos que apelar o remitirnos a este concepto, que es el triángulo rectángulo, ¿ya? Y ahí se nos complica un poquito la cosa porque vamos a tener que hacer uso de algunas cosas trigonométricas, ¿ya? Por ejemplo, la determinación de la recta, esa yo la puedo saber porque probablemente yo determinaba con las coordenadas cómo era la figura o me la daban. Acuérdense que yo les decía al principio, vamos a hacer un rectángulo de 5 por 4. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que esa línea es de 5. Y si nosotros hacemos el rectángulo, digamos, inclinado, si lo hacemos inclinado acá, ya, ahí está como que estuviera inclinado el rectángulo, ya, ahí sí. Yo estoy diciendo que esta línea que está acá es 5, por tanto ya la hipotenusa de este triángulo rectángulo lo voy a conocer, ¿ya? Entonces voy a decir que c cuadrado, que va a ser 5, es igual a cuadrado más b cuadrado. Que sea algo que nos enseñaron un poquito en el colegio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la dificultad grande? Que es, efectivamente sé cuál es c cuadrado, pero no sé cuánto es a cuadrado ni b cuadrado, ¿ya? Por tanto, yo no podría determinar, por ejemplo, la posición o la altura, como no sé cuánto es a cuadrado, o b cuadrado en este caso, no sé cuánto es la altura de esa coordenada, ¿ya? Dónde va a estar posicionado, y menos tampoco sé cuánto es el alejamiento. Ya yo voy a tener que hacer uso, digamos, de otra herramienta, en este caso el seno, usar el seno del ángulo, y aquí el coseno del ángulo, coseno ángulo. Para, ahí está mal escrito, ángulo, ahí sí. Que la verdad es que se nos pone un poquito bien difícil la pista porque efectivamente nosotros vamos a tener que hacer ese cálculo para un punto en este caso. El cálculo para un punto que va a estar acá. Entonces vamos a tener que hacer un cálculo, digamos, de un cateto opuesto, un cateto adyacente y determinar esa altura, ¿ya? Entonces, la verdad es que si nosotros tuviésemos que hacer un rectángulo es bien complejo porque tenemos que calcular cada uno de los puntos. Afortunadamente AutoCAD tiene un sistema de dibujo, ¿ya? Que es similar al rectangular, que se llama Polar. En el cual integra el concepto de usar una de verdadera magnitud de un trazo, que en este caso es la longitud del trazo, y a un ángulo de inclinación. Esto nos va a ser muy útil porque resulta que vamos a determinar, tanto para dibujos de este tipo, yo podría dibujar esto que está acá exactamente igual que una forma polar, es más universal, por así decirlo, pero no así yo podría dibujar claramente sin calcularlo, por ejemplo, de la manera rectangular en esta forma.
o sea, algo que está inclinado, ¿ya? Entonces, la forma polar es bastante útil, porque yo podría dibujar cosas inclinadas o quizás cosas rectas, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a determinar un poco el concepto, digamos, de la utilización de ángulo, ¿ya? Del ángulo. El ángulo, por otro lado, determina vector, ¿ya? Dirección. Entonces, si nosotros vamos a dibujar un elemento y partimos en esa coordenada, ya tenemos dos opciones, o dibujamos esa línea o dibujamos esa. Supongamos que dibujamos esa línea como nosotros la hemos acostumbrado a dibujar. Entonces nosotros vamos a decir que esa línea, esa dirección tiene una dirección, digamos, angular, ¿ya? ¿Y cómo nosotros vamos a basar ese sistema angular? Yo lo voy a dibujar acá. Entonces yo voy a dibujarlo acá, voy a hacer una crucecita acá, aquí, ahí, ahí. Y voy a determinar que nosotros tenemos ciertas posiciones angulares, ciertas direcciones angulares, ¿ya? Y eso va a estar determinado en grados, ¿ya? Por si acaso, el sistema angular que nosotros vamos a usar es el grado, digamos, sexagesimal, perdón, ¿ya? Que va de 0, 90, 180, 270 y 360, o sea, cuando demos una vuelta entera a 360 grados. Existen otras formas de definición angular, que son los radianes y los gradientes, que eso los podemos ver en una calculadora científica, ¿ya? No vamos a usar radianes, ya vamos a usar solamente grados, ¿ya? Entonces, esa es la inclinación que nosotros vamos a usar, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a determinar que tenemos 0 grados, ¿ya? 0 grados. 0 grados, ¿ya? Y aquí vamos a decir que tenemos 90 grados. 90 grados. Aquí nosotros vamos a decir que tenemos 180 grados. Eso es algo que no es nuevo lo que estoy diciendo, es algo que ya probablemente ya lo conocían. Y aquí tenemos 270 grados. ¿Cierto? Ahora, el sistema angular de medición del AutoCAD va a encontrar las manecillas del reloj. Si uno ve las manecillas de un reloj, las manecillas del reloj funcionan en ese sentido. Entonces, por eso se habla y se dice que AutoCAD funciona en ángulo positivo, ¿ya? Contra la manecilla del reloj. Y antihorario, ¿ya? Esa es la otra forma también, antihorario, digamos, en forma inversa a la hora, ¿ya? Pero funciona, digamos, en un giro, digamos, hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a saber que esos son los ángulos. Bueno, de todas formas, cuando nosotros damos una vuelta completa, vamos a decir también que esos son 360 grados. Ahí me quedo un poquito corto, ¿ya? Ahí está, 0,360 grados. Eso corresponde que es un equivalente. Cuando yo digo 360 grados, es equivalente a decir 0 grados. O puedo decir, esa es una vuelta completa, o sea, yo partí en 0, de una vuelta completa, 360 grados. O puedo decir también 720. 720 grados. Que es una equivalente por dar otra vuelta. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una línea en esa dirección, yo podría escribir tanto 0, 360 o 720. O así, por seguir, digamos, es lo mismo, lo que está diciendo es cuántas vueltas ha dado, pero la dirección sigue siendo la misma, ¿ya? Entonces, de hecho yo, la verdad es que les voy a contar una cosa que yo la encuentro chistosa, no sé, ustedes a lo mejor no la encuentran chistosa, que a mí me da risa, la verdad, que eso tiene que ver un poco con las direcciones, porque es una cosa que a veces uno escucha de las personas y dicen, mira, a mí me estaba yendo mal, o yo me estaba portando súper mal en la vida, qué sé yo, y tuve un cambio radical, dice la gente, y mi vida cambió en 360 grados. ¿Han escuchado eso, no? A ver, entonces Mi yo vida digo, tuvo un giro, dice la gente, dice, mi vida tuvo un giro en 360 grados. ¿Han escuchado eso, no? Sí, ¿de dónde sí, profe. no? Y hay un tremendo error conceptual en eso, porque si tu vida va en esa dirección y dicen, mi vida Volviste a tuvo lo un mismo. cambio trascendental en 360 grados, o sea, diste la misma vuelta y seguiste en la misma dirección, para allá, nuevamente. O sea, no cambiaste nada. O sea, lo que creo que la gente debería decir es que yo tenía un problema en mi vida y yo hice un cambio trascendental y mi vida giró en 180 grados, o sea, apuntaba hacia el otro lado, completamente opuesto, ¿ya? Entonces,
Pero se los digo, se los comento un chiste malo, no un chiste bueno, si hubiera sido bueno para los chistes, a lo mejor estaría haciendo ahí en el festival, haciendo humorismo, ¿no? Pero siempre lo cuento porque uno lo asocia. Entonces, cuando uno dice, bueno, la dirección es para allá, para acá, ¿para dónde es la dirección? Porque, claro, o sea, eso tiene un concepto direccional, ¿ya? Apunta hacia una dirección en particular. De hecho, la navegación usa el concepto angular, pues, o sea, está a tantos grados, digamos. O sea, significa que estás allá, por ejemplo, ya estoy mostrando con la mano, ya estás allá en esa dirección, o puede estar en esa otra dirección, ¿ya? Entonces, es importante considerar eso, ¿ya? Supongamos entonces ahora que nosotros tenemos en esta inclinación 45 grados, ¿ya? Que esa es la inclinación que va a tener ese rectángulo, ¿ya? ¿Me siguen, chicos, cierto? ¿No hay problema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? profe, ¿No? no me parece acá, ¿no? Ya, lo importante es que quede claro. Entonces, yo digo, por ejemplo, voy a resolver este triángulo, este rectángulo, a 45 grados. Antes que lo hagamos, por ejemplo, pensemos que yo voy a definir este rectángulo, ¿ya? Con este sistema. Entonces, yo, por ejemplo, debería decir, yo voy a escribir una coordenada inicial. Ah, una cosa que me olvidé decir. Este sistema se llama relativo. ¿Por qué? Porque yo debo entregar una coordenada inicial, ¿ya? Para luego entregar una dirección y una distancia. Entonces, por ejemplo, yo entrego esta coordenada inicial que supongamos que va a ser 0,0, luego yo voy a decir que para hacer ese trazo que va, por ejemplo, supongamos que mide 5, yo voy a escribir el valor de 5 y a un ángulo 0, porque en esa dirección está 0 grados, ¿ya? Ahora, si yo quiero escribir esta dirección, esta línea, esa línea corresponde en esa dirección, a 90, es ascendente, ¿ya? En este caso teníamos una dirección hacia la derecha, 0 grados, 360 o 720, ¿ya? A partir de este punto, hacia acá, 0 grados, y ahora luego debo hacer ascendente la línea, o sea, 90 grados, ¿ya? Por tanto, voy a escribir el valor, digamos, de la distancia que va a ser 4 a 90 grados. Luego voy a escribir, a partir de ese punto, una dirección, ¿ya? Y ahí cobra sentido lo que estábamos diciendo la otra vez cuando yo les preguntaba, bueno, ¿cuál es el delta? Porque todos me decían, no, el delta es 5. No, pero en el sistema rectangular este es un delta menos 5. Este era un delta 5. Este era un delta menos 5 porque me estoy devolviendo. Entonces, hay un concepto, digamos, importante en la direccionalidad, pero nosotros lo vamos a asumir ahora como que tenemos una dirección, digamos, angular, no una dirección, digamos, negativa, sino una dirección angular que son 180 grados, o sea, a partir de ese punto, 180 grados, ¿ya? Y la distancia va a ser de 5. Y lo mismo ocurre acá. Omito el concepto, digamos, de un vector negativo, digamos, de posición digamos, de delta, en este caso, para una coordenada, y digo que mi dirección angular son 270 grados. A partir de ese punto, 270 grados hacia abajo, y con una distancia de 4. ¿Cómo se escribe esto en AutoCAD? La anotación de la forma rectangular, recordemos que era gato, ¿cierto? Era gato, una coordenada X, Y, ¿cierto? ¿Se acuerdan eso, no? Pero para la forma polar, nosotros utilizamos otro concepto, que es otra notación, que es arroba, distancia, ángulo, alfa, o ángulo beta, no sé el ángulo que estemos dibujando, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir arroba, en vez de gato, arroba, y vamos a escribir la verdadera magnitud del trazo, que en este caso 5 o 4, y el ángulo que tiene la inclinación, en este caso 0 grados, 90, 180, 270. ¿Qué ocurre cuando tenemos un rectángulo, digamos, que tenga una inclinación de 45 grados? Sabemos que mide igual, es lo mismo, mide 5 por 4. Entonces nosotros vamos a escribir la siguiente forma. Vamos a escribir arroba, supongamos que ya entregamos este primer punto, o sea, ¿qué es lo que deberíamos escribir? Deberíamos escribir line, ¿cierto? Luego escribimos, lo voy a escribir acá, para que no tengamos espacio, ¿ya? Le escribimos line, presionamos un enter y escribimos 0,0, ¿cierto? Eso es lo que deseamos escribir. Es como que estuviera escribiendo la línea de comando, ¿ya? Entonces, esa es la primera coordenada que yo voy a entregar acá. Luego escribo la coordenada polar, que va a ser arroba, que va a ser una distancia de 5, reemplazo la palabra 5 por el valor, ¿ya? Y utilizo
el símbolo mayor o menor que está a la izquierda de la Z, ahí está mayor o menor, identifíquenlo, ahí está, que es el símbolo ángulo, ¿ya? Al lado de la Z, al lado izquierdo, a la letra Z en el teclado en español, está el mayor o menor, y escribo el valor angular, 45, sin el símbolo grado. Nada más que eso, ¿ya? Entonces, ahí presiono Enter. Luego escribo el segunda, digamos, línea, que en este caso va a ser esta, ¿ya? Esa línea que está acá, ¿ya? Entonces, voy a escribir arroba, la distancia va a ser 4, y el ángulo. ¿Qué ángulo voy a escribir? Voy a correr esto un poquito para acá para mirarlo aquí. ¿Qué ángulo es el que voy a escribir? ¿Quién me dice? Voy a volver a dibujar una cosa acá. Nosotros estamos en 0 grados y lo que yo intenté hacer era dibujar esa línea que es 45 grados. 45 grados, ahí está, ¿ya? Entonces, como este es un rectángulo y todos sus ángulos internos son a 90 grados, lo que yo debería pensar es que la otra línea está en ese sentido. Y entre ambas forman 90 grados. No tiene que ver con este 90 grados que está acá. Entre ambas forman 90 grados. Es como que si yo hubiera tomado el 0 y lo inclino a 45 grados. Pero al inclinarlo, el 90 también se inclina a 45 grados. Entonces, ¿quién me dice cuánto es el ángulo que está ahí? 135. ¿Cómo lo determinamos? 135. 135, exactamente. Muy bien, Pablo. ¿Ya? Entonces aquí ponemos 135. ¿Cómo lo determinamos? Aquí hay una serie de factores que nosotros tenemos que saber. Primero, como yo estoy usando un ángulo que es más o menos fácil, que es 45 grados, yo lo que voy a saber es que 45 grados es una bisectriz del ángulo 90. Eso significa que yo voy a volver a dividir una bisectriz, por si acaso es un ángulo que divide un ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Entonces yo tengo una bisectriz del ángulo 90 porque tengo un ángulo de 45, ¿ya? Entonces, la pregunta es, el ángulo complementario del ángulo 90, ¿cuánto es? 45, porque 45 nos falta para llegar a 90, el ángulo complementario para llegar a 90 grados, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos ese ángulo 45, ¿ya? Y fíjense que si nosotros sumamos esto que está acá, ¿ya? A 90, ¿ya? Nos va a dar el valor de 135, ¿ya? Por tanto, lo que nosotros vamos a saber acá, que va a también existir un ángulo 45. Y como esto es un factor de ángulo recto, aquí también tengo 45 grados. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir, a 90 grados le sumo 45 y tengo 135. Pero también podría decir, a 180 grados le resto 45 grados y también tengo 135, porque me estoy devolviendo. Y ahí viene el concepto del ángulo negativo. Entonces, si yo voy en ese sentido, ahí lo estoy mostrando, que es un sentido antihorario, voy a ir sumando los 45 grados. Pero si yo voy en un sentido antihorario, ahí lo estoy mostrando, voy a restar digamos, el valor angular. Entonces, si yo tengo 90, sé que aquí tengo 90 y tengo que llegar a este ángulo, pero sé que tiene una bisectriz de 45, a 90 le sumo 45 porque voy en ese sentido, creciendo el ángulo. Pero si quiero considerarlo de 180, voy a restarlo, ¿ya? Y me da en ambos casos 135 grados, ¿ya? Entonces, lo que yo debiese escribir acá, es ángulo 135, ¿ya? Ahí está. Arroba 4 ángulo 135, ¿ya? Ahora, tengo en esta posición que está aquí, en esta posición, esa otra línea. Y la voy a dibujar acá. En esa posición, ¿ya? Y como ya sabíamos que teníamos el mismo principio, que tenemos una bisectriz 45 y 45, yo podría determinarlo de la siguiente forma. Sé que este ángulo hacia abajo es 270 grados y le resto 45 o a 180 le sumo 45, porque voy en un sentido antihorario o en un sentido horario. En ambos casos, el valor o el resultado son 225 grados, ¿ya? En ambos casos, ¿ya? Es más, yo podría hacer lo siguiente. Yo sé que este ángulo es 45. Y fíjense que ese ángulo 45 tiene una dirección ascendente diagonal. Pero el ángulo 225 tiene una dirección descendente diagonal. Y como eso está a 45 grados y la línea por sí forma 180 grados, fíjense que entre 0 y 180 grados se formó una línea, al igual que 90 y 270, entonces yo podría hacer el mismo principio, es decir,
a 45 grados en esa dirección ascendente, si me devuelvo, formo una línea. Y en el concepto de devolverse y formar una línea, tengo 180 grados. Entonces, a los 45 grados, le sumo 180 grados, ahí está, ahí estoy mostrando el valor angular, el cambio de dirección, y me da igualmente 225 grados, ¿ya? Entonces, es bastante sencillo determinar ese factor angular. Por tanto, yo podría decir ahora que en esta nueva coordenada voy a escribir arroba 5, ángulo 225 grados, ¿ya? Ahí está. Y ahí lo estoy corriendo. Y para la última línea que está aquí, esa línea que está acá, ahí lo estoy indicando. Ahí lo estoy indicando. La última línea que está acá, tengo que dibujar nuevamente el mismo sistema. Ahí está la línea, esa línea equivalente es paralela, ¿ya? Y nuevamente escribo el mismo principio, que tenemos 45 grados y tenemos 45 grados. ¿Ya? Ahí me quedo un poquito al lado de del 720, parece que dijera 4.572, ¿ya? Entonces lo voy a poner ahí. Entonces digo lo mismo. A 270 le sumo 45 y me da un resultado de 315 grados. ¿Cierto? Ese es el valor angular que tengo ahí. Y hago lo siguiente, a 0 grados le resto 45, pero no me da 315. ¿Por qué? Porque estoy considerando que no estoy dando una vuelta, entonces yo tengo que considerar que ya he dado una vuelta completa y voy a decir a 360 grados le resto 45 grados y me da 315, ¿ya? Entonces 360 grados menos 45 da 315. Entonces cuando yo escriba ese valor angular acá, voy a escribir arroba 4, ángulo 315 grados, ¿ya? ¿Está claro, no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a intentar dibujar estos valores angulares, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta y lo consideren, ¿ya? No sé si, reitero, ¿alguien tiene alguna pregunta con los valores angulares? No, profe. Ya, hagamos ese rectángulo. Primero vamos a hacer un rectángulo y después vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo, ¿ya? Aquí voy a borrar todos los dibujos, ¿ya? Y vamos a hacer el rectángulo que habíamos dicho de 5 por 4, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con line, acá está, con line, escribo line, ahí está, line, ahí está, line, ¿cierto? Enter, y voy a especificar un punto inicial, 0,0, enter, ahí está, ahí voy a moverme, digamos, con mi cursor, recuerden que si no ven el dibujo claramente, ustedes tienen que usar la rueda y el botón, digamos, que la rueda es un botón, lo presionan y pueden encuadrar el dibujo, lo pueden mover como lo estoy haciendo ahora, ahí está con la manito, ¿ya? Y ahora voy a escribir solamente coordenadas polares, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Arroba, ahí está, ahí aparece el símbolo arroba, entonces voy a escribir el valor de la distancia 5, presiono el valor ángulo y pongo 45 grados. Y ahí tengo mi primera línea, ¿ya? Luego voy a dibujar otra línea con arroba, ¿ya? Ahora, a partir de ahora siempre escribo arroba, ¿ya? Arroba 4, ángulo 135 grados. Escribo luego arroba 5, ángulo 225 grados. Y escribo arroba, ángulo, arroba 4, ángulo ahora sí, 315 grados. Y doy un enter, ¿ya? Si ustedes se fijan, el rectángulo quedó con precisión. Si yo, por más que me acerco acá al punto inicial, nunca voy a ver que se juntan o se separan o se cruzan. Eso significa que el dibujo tuvo la exactitud de acuerdo a la entrega de los datos que ya están definidos, ¿ya? Ay, porque más que me acerco, nunca voy a lograr que se separen, ¿ya? ¿Se fijan o no? Entonces, es exacto, digamos, el dibujo. Tiene una exactitud, ¿ya? ¿Por qué? Porque está hecho con las coordenadas como... Si yo me hubiera equivocado, una coordenada, un valor angular, no hubiera quedado... Se habrían separado las líneas, algo habría pasado, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa forma, digamos, de dibujar, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda.
Voy a borrar esto por ventana aquí, suprimir, y vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Como el otro día hicimos una letra E, yo les voy a pedir que hagamos otra letra, ya se las voy a dejar acá. Lo voy a dibujar acá con... No siempre vamos a estar dibujando letras, pero es para ensayar. Obviamente esto va a ser lo primero que vamos a estar haciendo. Ahí está. Vamos a dibujar una letra H, pero inclinada. Esto lo estoy dibujando en suma, así que es posible que no me quede tan bonito el dibujo. Ahí Creo que sí. sabe que intenté hacer el cuadradito, el rectángulo en AutoCAD y no me resulta. ¿Pero qué método está usando dibujar en el método rectangular? Sí, o sea, lo que hizo recién puede poner el... Arroba, a ver. ¿Cómo se llama? Claro, el arroz. No Ya, me sale. eh, O sea, es que primero ya pongo el punto 0,0 ya. y me aparece la línea, pero no veo como el inicio. Ya, eso Y es lo que yo les decía antes, pues tienen que acercarse porque muchas veces el dibujo que están haciendo es muy pequeñito, entonces usted no alcanza a ver, entonces pareciese que no está haciendo nada el programa. Ya, entonces usted tiene que ir con la rueda y el cursor ahí, ir arrastrándose para que pueda, ¿cómo se llama? Ver el tema ¿cómo se llama? De la posición y verlo más grande. Y ahí con la rueda usted aumenta o disminuye, digamos, el zoom, digamos, ¿ya? no resulta. No sé si le resulta a Camila ahora. No, A ver, ¿me puede compartir la pantalla o no? ya. No, no sé si puedo. A ver, intente compartir pantalla. Yo ahí dejé de compartir mi pantalla para ver qué... Ahí está, ahí estamos viendo la pantalla, ya. Ahora empieza a hacer, a ver, ya, primero, line. Lo tengo en español, lo voy a poner en línea. Ya línea, claro, tiene en español, ya, perfecto. Línea, enter. Enter. Ahí está, ya. 0, 0,0, ya, enter. enter. Y ahí sale lejos. Ya, entonces lo que tiene que hacer ahora es acercarse, porque está muy lejos, y con el botón del mouse, el medio, trate de encuadrar, trate de mover el dibujo. Eso, exactamente. Acérquese lo más posible a donde está la unión de ese punto. No sé si El micro. trabajo tiene que ser aumentar y moverse, ¿ya? Eso, ahora presione la manito, la rueda del mouse, eso, ahí, y muévalo. ¿Se fija que está por allá abajo? Eso ahí. Entonces ahora vuelva a aumentar el dibujo. Ahora muévalo. Eso. Vuelva a aumentar. No haga nada todavía. Aumente, acérquese más y mueva el dibujo nuevamente. Eso. Ahí. Ya, ahora escriba arroba. No es necesario que se acerque a la línea de comando, Camila. Puede escribir, escriba nomás. Eso, arroba 5. 0. No, 5 ángulo. Acuérdese que la tecla Eso, ¿no? exactamente ahí, ya, y ahí escriba 45. Enter. Ahí pongo enter y no pasa nada. Es que esa cosita, ¿Ya? no sé si sea la cosita que hay que ponerle. No, pues si Porque sé el ángulo, por eso está apretando la que dice al lado de la Z, a la derecha de Z. claro, la que está al lado de la Z. A ver, hágalo de nuevo. Apriete escape. Está al lado de la. Escape. Escape, sí, apriete escape. Ya. Entonces escriba 0,0. Line, línea, perdón. Línea, ya, enter. 0,0. Enter. Ya, ahora escriba arroba. Arroba. Pucha, que sale una cosa rara. Ahí sí, que me equivoco. Ya, arroba. Solamente escriba arroba 5. Ángulo.
la tecla al lado de la Z, 45. Ahí salió. Ahí está. Entonces ahora escriba arroba. Siempre escriba, mecánicamente, escriba arroba 4. Ahí se Me le salen abrió, como sí, se le abrió cosas otra cosa. Esa ventana sale porque apretáis el Alt Sí, y se abre como una... sí, esa es Claro. otra instrucción. Ya va a tener que hacerlo de nuevo Hay porque que apretarlo 2 veces el Alt para que sacar esta ventana que sale en el AutoCAD. ya, hágalo de nuevo. Presione, borra eso. Acostúmbrese a hacerlo bien. Ya. Línea. Esta es una cosa bien mecánica que hay que acostumbrarse, ¿ya? 0, 0. 0,0. Enter. Arroba. Tiene ¿Cómo es el arroba? No entiendo, el arroba es el alt, normalmente Q o alt 2. Ahí tiene que identificar bien cuál es su teclado, porque Que yo siempre pongo control, alt y 2. ya, Y me en el sale. cual le resulte, no sé, porque cada uno puede tener el teclado diferente configurado. Entonces tiene que ver bien cuál es la que le hace funcionar arroba. Ya, 0,0 ya. Arroba. Ahí sí, ya. Y escribe. Chuta. Es como muy raro. Cancelar. Cancele. Ya. En arroba. Y escriba arroba. Arroba. 5. No, es que está apretando otras teclas. Tiene que saber bien cómo se accede al arroba, Camila. Si no, Arroba. ya arroba. Ya puse solo el 5 y salió eso. Ya había soltado todo. No, pero por eso le digo, el arroba normalmente es el ALGR, que está a la derecha, con el Q. Cinco. No sé. Mira, Camila, mira, fíjate. Al apretar el Alt, arriba, a donde sale crear bloque, definir, mira, aprieta el Alt. Si te fijas, tiene unas letras. ¿Cachai? ¿A dónde? Ah, ya. Ya, pues, Arriba. cuando te sale esas letras, no olvides, a ti hay que apretar Alt de nuevo. Porque al apretar una letra, se toma Claro, como si esa es otra instrucción, estuvieras digamos. presionando un atajo, claro. Claro. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque aprieto alt y me salen los numeritos de arriba. Sí, tenéis que escribir cuando no te salgan esas letras. Ah, ya, a ver. La arroba. Ahí sí. 5. 5. Ah, no me preocupes. Esas cosas, a ver. Camila, no es necesario que vaya a poner el cursor en donde está la línea de comando. Usted escriba nomás. ¿Ya? Ya ahí sí, 5, ángulo, que es la tecla al lado de la Z. 45. Enter. Ahí está. Ahí, No sé. no se mueva ahí, no se mueva. Escriba nuevamente arroba. Ya. Escriba 4, ángulo, 135. No, entonces el Enter. problema era de que me salían los numeritos, como que estaba Exacto, ese es pegado. el problema que tiene. Claro, lo que pasa es que no está identificando, tiene que aprenderse bien cómo sacar el alto. ¿Ya? Por eso lo que pasa es que yo no les puedo ayudar mucho acá porque normalmente siempre uno tiene configuración, o sea, tiene configuración, hay teclados que están configurados en otro idioma, entonces ahí tiene que verlo bien. ¿Ya? Ya, siguiente, arroba. Arroba. Es que no tengo, me Ya, salen chiquititos. entonces mire, ¿sabe? Ya, ahí está arroba, 5, ahí está, ahí, no mueve el cursor, 5, escriba 5, cancele, arroba 5, ahí está sombreado no ponga arroba nuevamente, si está puesto, eso, ahí sí, ya, 5, ángulo, presione el valor ángulo, 225, 225, enter.
Y ahora escriba arroba, sin presionar ni una cosa. 4, ángulo, 315. Enter. Enter. Ese lo- Nuevamente Enter. Listo. Ahí está. Ya. Ahí está Vale, perfecto. bro. Lo que sí tiene que Mi hacer, problema lo no que es sí el tiene, alt. recomendaciones. Primero visualice cuál es la configuración de su teclado, ¿ya? Que no vaya a estar configurado en un idioma distinto, qué sé yo, y que esté tomando otras, digamos, otros valores para el tema del alt. Normalmente, en un teclado se ve el alt, GR, que está a la derecha de la tecla espacio, y en el caso mío, por ejemplo, la Q tiene la arroba. En otros teclados, el 2 tiene la arroba, ¿ya? Entonces, tienen que identificar bien el tema de la arroba. Y eso tienen que hacerlo como tarea, porque claro, no vamos a estar dibujando cuadrado ni rectángulo, pero vamos a hacer dibujos más complejos, en el cual sí van a tener que usar en algún momento el arroba, porque esa es la forma de entregar un valor angular. Así que es importante que identifique dónde va a estar su tecla de arroba, ¿ya? Entonces vuelvo a compartir AutoCAD acá, ¿ya? Ah, se me borró la letrita que estaba haciendo, ¿ya? Se me borró la letrita. Entonces la idea es que yo les pido que hagan este dibujo, ¿ya? Aquí está. Ahí lo voy a hacer. Ahí está. Puede ser cualquier letra, pero una letra sencilla para que practiquen. No, obviamente no me está quedando perfecto esto porque estoy haciéndolo en zoom solamente. Ahí me estoy pasando un poquito para arriba. Ahí, ahí. Ahí. No me quedó igual, así que, pero voy a poner los valores, pero los valores van a ser simétricos. O sea, la figurita va a ser simétrica, no va a ser, digamos, asimétrica. Ya, entonces yo voy a poner cuánto mide. Chuta, me quedo re grande esta cuestión. ¿Por qué queda tan grande la flecha? No puedo hacerla más chica, parece ya. Bueno, ahí vamos a tener que. Me quedó gigantesca la flecha, no sé. Bueno, esa va a ser la idea, ¿ya? Aquí no va a alcanzar a dimensionar eso acá. Ya voy a hacerlo de otra forma porque queda demasiado feo eso. No sé por qué la flecha queda tan gigante. Voy a poner algo así mejor. Voy a usar una forma como los arquitectos dimensionan las cosas. ¿Ya? Que usar una flecha ahí, ahí y ahí. No sé si han visto los planos de arquitectura que se dimensionan así. Ahí me sale un poquito feo ahí. Obviamente consideren que estoy dibujando esto con Zoom, así que no estoy dibujándolo con AutoCAD, ¿ya? Entonces vamos a poner algunos valores. Eso va a ser 8, esto va a ser 6 y esto va a ser 8. 7 vamos, para que no sea igual. Y esto lo vamos a dejar en 6, este lo vamos a dejar en 5 y este lo voy a dejar en 6. Entonces ahí vemos la condición simétrica. Este punto que está acá, no va a ser flecha, ese punto que está acá va a estar en la coordenada, 50,25. Ahí tenemos una coordenada inicial, ¿ya? Y tenemos y la inclinación angular, aquí, bueno, eso no lo dibujé acá. Ahí está, lo voy a dejar ahí, va a quedar encima, no debería quedar encima, pero eso va a quedar a 43 grados. Ahí lo voy a dejar aquí arriba mejor, 43 grados. Ahí está la inclinación. Como el dibujo es todo en... No alcanza a ver ahí, ¿no? Ahí está. Como el dibujo tiene puras líneas que forman 90 grados, entonces vamos a tener que hacer el mismo principio que habíamos visto adelante. Entonces, a 43 grados vamos a hacer la inclinación, ¿ya?
Tomen nota, dibújenlo si quieren, saquen una fotografía para que tengan los dibujos, ¿cómo se llama? Las dimensiones, ¿ya? Yo también voy a sacar una foto para tenerlo como registro acá. Para poder verla, porque después voy a empezar a dibujar y voy a borrar ese dibujo. Ya, vamos a hacer el dibujo, ¿ya? Vamos a hacer, ¿tomaron nota? ¿Lo sacaron foto o lo dibujaron en cuaderno? Para borrarlo. Ya, voy a dibujar este dibujo, voy a borrar todos los dibujos acá y voy a hacer el dibujo que tengo, ¿ya? Entonces voy a ver la fotografía que saqué en el teléfono y voy a comenzar a dibujar, ¿ya? Bueno, inicialmente vamos a comenzar a dibujar con line, línea. Ahí está, line. Y mi coordenada inicial me decía que era 50,25. Ahí está. Entonces yo me fui para arriba y me acerco al punto de origen para que yo pueda verlo bien. Ahí está. Ahí está. Y luego comienzo a dibujar. Entonces dice que hay un primer trazo que es de 6. Vamos a dibujar en ese sentido hacia allá, hacia allá. Entonces escribo @6, ángulo 43. Entonces ahí tengo mi primera línea. Ahí yo voy a poder ver mi dibujo, ¿ya? Fíjense, a ver, si se fijan un poquito, fíjense que cuando yo trato de moverme para abajo no puedo más, y la mano sale con una línea y con una flecha. Eso significa que yo rebasé, digamos, los límites, digamos, del dibujo. Entonces el movimiento va a ser bastante restringido ahora, ¿ya? Para eso, nosotros nos podemos ir a la opción de zoom que está acá, y vamos a poner zoom all. No funcionó. Entonces vamos a poner zoom extend. Zoom extend. Ahí sí. Y ahí sí. Ah, igual me bloquea eso ahí. Ya, bueno, eso lo vamos a arreglar después porque vamos a escribir un comando que se llama limits, ¿ya? Que nos permite extender el espacio de trabajo, ¿ya? Pero no nos desconcentremos del dibujo para que yo pueda hacer la H, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahí me acerco un poquito más, ¿ya? Y luego voy a escribir acá la siguiente coordenada, que en ese sentido, para allá tenemos un valor de 7, pero tenemos que saber cuál es el valor de la coordenada, de la valor angular, ¿ya? Resulta que todo lo que hicimos delante tenía 45 grados de inclinación, pero ahora nos aparece que tenía 43. Entonces, es bastante sencillo hacer este trabajo porque vamos a usar el mismo concepto de los 45 grados y vamos a marcar la diferencia. Con 45 respecto a 43, entonces la diferencia es 2 grados. O sea, entre 45 y 43 tenemos 2 grados de diferencia. Menos, ¿ya? Por tanto, a cada uno de los valores angulares les voy a restar 12 grados. Entonces, si tengo 135 que corresponden a ese valor, voy a poner 132, ¿ya? Perdón, 133, ¿ya? Entonces escribo @7,
ángulo 133. ¿Ya? Eso es una forma fácil de determinar y estar sacando cálculos, digamos, por cada valor angular que yo encuentre. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo generar esa digamos, visualización rápidamente. ¿Ya? Siguiente ángulo. Dice que tenemos un arroba con distancia 5 y cuyo ángulo es 143. Porque repetimos, digamos, el valor. ¿Ya? Seguimos con el siguiente arroba, que también es 7, y ponemos valor ángulo, y tenemos 315 en ese sentido, ¿ya? Como tenemos que restarle 2 unidades, nos va a quedar en 313. ¿Ya? Siempre a todos los ángulos que ya sabíamos, 135, o sea, 45, 135, 225 y 315, como la diferencia, digamos, de 45 a 43 son 2 grados, a cada uno le vamos a restar 2 grados, ¿ya? Entonces a 315 le restamos 2 grados, ¿ya? Y ahí determinamos rápidamente el ángulo, ¿ya? Entonces, ¿vamos bien hasta acá o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Están por ahí o no? Ya, voy a seguir. Entonces tenemos después un valor acá de 6, dice 6, también a 43 grados, ¿ya? Entonces escribimos arroba 6, ángulo 43. Ahora tenemos que sumar porque tenemos la línea recta hacia arriba. Aquí yo lo voy a checar un poquito para verlo bien. Ahí está. La línea recta que son a 133 grados. Tenemos 8, 6 y 7, eso da 20, 22, 21. 21, entonces vamos a sumar, vamos a poner arroba 21, ángulo 333. Ahí nos damos cuenta que está bastante bueno porque están paralelas, digamos, las líneas. Lo puedo percibir así, ¿ya? Arroba, seguimos, que es un valor de 6, ¿ya? Ahora tenemos un ángulo de 225, pero como estamos con una diferencia de 2 grados, nos va a quedar un ángulo de 223. ¿Ya? Después ponemos arroba nuevamente y tenemos un valor de 8. Distancia 8, 8, y el ángulo va a ser 313, que era el mismo ángulo que ya habíamos usado. Escribimos nuevamente arroba, damos un valor de 5, que es el valor que tenía escrito yo ahí en el dibujo, y damos un ángulo de 223 grados. Escribimos arroba nuevamente y tenemos el valor ahora de 8, ángulo 133. ¿Se fijan? No estoy dibujando, solamente entregando datos, nada más que datos, ¿ya? Escribimos arroba ahora, el valor es 6 y el ángulo es 223, perdón, ahí está, 223. Arroba, escribimos el ángulo a la distancia de 21, recuerden que le habíamos sumado delante, arroba 21, ángulo 313, ahí está, y si está todo bien, debiese ajustarse en ese punto, que por más que yo me acerque, nunca voy a ver una diferencia, digamos, de separación o solapamiento que se cruza la línea así, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ese trabajo muy sencillo, bien hecho, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas, Profe, dígame. ¿aló, me escucho? ¿Ah? No le escucho bien, Aló, ¿puede aló. hablar un poquito más fuerte? Aló, aló, aló. Sí, le escucho bien. Ahí sí, ya, Ahí sí. perfecto. Mire, o sea, estoy en el AutoCAD, ¿Ya? escribo, o sea, pongo la línea y la arroba 5, la otra la flechita, pero al momento de apretar el Enter no me genera la línea. ¿Me puede compartir su pantalla, no? Claro. Para ver cómo, igual que lo hicimos con Catherine delante, para ver qué está pasando. De hecho, ni siquiera he hecho la anterior, no la pude hacer. A ver, vamos, veamos su pantalla.
está Ahí lo puedo compartiendo, ¿no? compartir su pantalla AutoCAD para ver cómo le está funcionando. Ya, ya. Aquí estamos. Fabián, ya. Ya, comencemos con línea. Está en español, ¿cierto? Línea. Sí, en español, claro. Y ahí me la genera ahí, claro. ¿Ya? Ahora va a escribir arroba. Arroba, claro. El primer valor, ¿cuánto era? 6. Ángulo. Ahora presione la tecla al lado de la Z. Ángulo. Claro, ese. 43. Y Enter. enter, ¿no? Enter. Nada más que Enter. Ya. Ok. Parece que no hizo nada, ¿cierto? Lo mismo, esto es para todo. Usted va a tener que acercarse y encuadrar porque está muy lejos, por tanto no alcanza a ver correctamente el dibujo, ¿ya? Entonces, eso, haga ese ejercicio de acercarse y moverlo, acercarse y encuadrarlo, acercarse y encuadrarlo. Exactamente. Estos chiquillos cuesta al principio porque como que Claro. realmente uno se... Sí, cuesta al principio, o sea, todo nos costó, ¿ya? Entonces, ahí acérquese y encuadre, ¿ya? ¿Cómo encuadrar a...? Encuadrar significa que usted hace el cursor, acérquelo más donde dice X, sí. Acérquese más para allá. Eso, ahí. Ahí, Acerque. ¿no? No, acerque donde dice el. No, parece un poquito. Eso, baje un poquito, baje el mouse, eso. Eso ahí. Ahí está. Entonces ahora agrande, aumente, digamos, eso, ¿ya? Ahora presione el botón del mouse y muévalo a la derecha. Eso, ahí está. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Más a la derecha, más a la derecha. A la derecha, no a la izquierda. Eso ahí sí, ya. Ahora entonces escriba arroba. ¿Cómo? Ahora escriba arroba, Arroba. ¿ya? ¿Cuánto era el valor? Era Era 6, 6, claro. ángulo 43. Ángulo de 43. 3. Y ahí como que... No, está demasiado lejos todavía, entonces tiene que acercarse mucho más. Ahí yo estoy viendo la línea, mire. Ahí yo, de aquí lo estoy mirando, mira. Acerque el cursor, eso. Acérquelo, eso ahí, y ahí aumente. Ya. Ahí está la línea, ¿se fija? Ahí está ya inclinada. Ah, esa, ¿no? Esa era, pues estaba demasiado lejos. Ya está. Por eso les digo, cuando ya. usted esté viendo que no hace nada el programa, el programa AutoCAD es un programa que es súper lógico. Si está Claro. usted entregándole un dato, el programa lo va a hacer. Si usted no lo ve, es porque está tan lejos que no lo alcanza a ver, entonces tiene que acercarse. Ahora, me quedó la duda, Fabián, porque escribimos, parece 2 veces, escribimos 2 veces 60. Entonces, a ver, ponga deshacer abajo. Listo, creo que... saqué Chuta, pero todo. lo borró todo. Sí, a ver, lo voy a hacer de nuevo. Ya, de nuevo, línea, enter. Más cerca, eso, más cerca y encuadre. Exactamente, ese es el ejercicio que hay que hacer, encuadrar y moverse, Claro, ¿ya? ya me quedo. Entonces, ahora ponga arroba 6, 6, claro, ángulo de 43. ángulo 43, exacto, enter. Ahí está. ¿Ve que está muy lejos? Ahí está mejor. Ahí sí. Ya, ahora sí. Entonces Ya. ahora va a escribir arroba Arroba 7, 7, ángulo de... ángulo, ese correspondería a un 135, pero vamos a escribir, como tenemos que restarle 2 unidades, vamos a escribir 133. Enter. Claro, Y ahí se va dibujando. Ahí usted, es que siempre lo dibujó, lo que pasa es que estaba tan lejos y tan chico Tan lejos que no lo, que usted no lo se veía. lograba ver. ¿Ya? Entonces, ese es un tema para todos, porque, oye, pero estoy dibujando esta cuestión y el profe nos dice que hay, y más encima no veo, pero siempre Sí, vea ese concepto, porque eso va a pasar, normalmente va a pasar, porque eso, lo que pasa es que aparte estamos dibujando cosas muy chiquititas, ¿ya? Acuérdense que estamos dibujando con unidades de menos de 10 unidades, digamos, y esto es milimétrico, entonces es como que estuviéramos dibujando, no sé, pues a 50 metros de distancia, una línea de 1 milímetro por 2 milímetros, entonces no vamos a ver nada, pues, ¿ya? Claro, yo estaba súper lejos. Decía, Estaba no. súper lejos. Entonces ahora va a escribir la siguiente coordenada. Y hagámoslo en conjunto, ¿ya? Claro. Entonces voy a escribir ahora arroba 5, Ujú. arroba 5, ángulo 43, porque ese es el ángulo que nos han dado. Eso quiere decir que la línea inicial es paralela a la línea que está ahí, ¿ya? Ujú. Luego vamos a escribir
arroba 7, Claro, ángulo. ángulo, como ese nos correspondería a un 315, y le estamos restando 2 unidades, vamos a escribir 313. Enter. Ujú. Ahora vamos a escribir arroba 6, y vamos a escribir como ángulo, no, perdón, sí, está bien, vamos a escribir como ángulo 43, que es el ángulo que nos dieron. Ahora tenemos que hacer la sumatoria, que eso es 8 más 6 más 7 son 21, arroba 21, ángulo Ujú. 133. 133. Ahí podemos, nuevamente, exactamente, muy bien, Ya, Fabián. sí, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a escribir arroba 6, ángulo 223. Acuérdense que teníamos el 225 ahí, le restamos 2 unidades. Claro, ahí se dibujó. Ahora escribimos arroba 8, y el ángulo corresponde a 313, que es el ángulo que habíamos escrito delante. Enter. Ahora escribimos arroba 5, y el ángulo va a ser 223. Seguimos con arroba 8, Ángulo. ángulo 133. Seguimos con arroba 6, ángulo 223. Y seguimos con arroba 21, ángulo 313. Enter. Nuevamente un enter. Y ahí está perfectamente bien hecho, Fabián, el dibujo. ¿Ya? Bueno. Entonces, siempre es importante considerar que si estamos haciendo algo y parece que el programa no hace nada, sí lo está Claro, haciendo. porque de acá yo no la veo. Po. No lo ve, pues, está muy lejos, entonces ve, chuta, un punto, pero ¿cómo me está dibujando un punto? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿Dejo de compartir, profe? deje de compartir nada más, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Ya, oye, ya, ha pasado 1 hora de nuestra clase, vamos a tomar un recreo de 20 minutos y continuamos la clase, ¿ya? Para que podamos descansar, yo voy a poner acá, pausar la grabación, ya, vamos a renovar la grabación. Les voy a compartir ahí está esta cosa. Espérense un poquito. Ya, aquí está. Bueno, yo les voy a compartir ahora, les voy a subir al aula los apuntes de AutoCAD que yo les comenté, ¿ya? Ahora estamos en condiciones, digamos, de poder usarlos, ¿ya? Entonces, los apuntes de AutoCAD tienen una serie de comandos, ¿ya? Que pasan por las teclas, por ejemplo, de funciones, ¿ya? Y activación de elementos, ¿ya? Cómo usamos el mouse, ¿ya? En la creación, o sea, del uso de menús desplegables. Ahí tenemos una pantalla, obviamente está como con un formato antiguo, ya no es el AutoCAD, digamos 2016, 18 parece para adelante, ¿ya? El AutoCAD como el que yo les mencioné, que fue versión antigua, entonces por eso es que difiere un poco la forma, digamos, de la interfase, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Uso de planillas de dibujo, y aquí empiezan los comandos. Método explícito, ¿ya? Ahí escribimos line desde un punto, definir, digamos, punto inicial hasta un punto, ¿ya? Y vamos presionando enter. Entonces aquí vamos a encontrar el concepto, digamos, de las coordenadas, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver coordenadas para X, para Y,
ya considerando que no vamos a usar una Z, ¿ya? Y vamos a usar las coordenadas, digamos, para el dibujo, que es lo que ya hemos visto. Luego tenemos el concepto de coordenadas relativas, en este caso polares, usando el sistema, digamos, de notación como lo hayamos hecho, arroba distancia, ángulo, alfa, ¿ya? Ahí tenemos la distancia y el ángulo, ¿ya? También tenemos concepto de coordenada cilíndrica, pero usando la Z, digamos, ¿ya? Eso no lo vamos a ver tanto, digamos. Vamos a ver el concepto de referencia a objetos, ¿ya? Ahí tenemos el concepto de los límites, ¿ya? Y ahí empezamos con otro elemento, el círculo, lo vamos a ver ahora, círculo, ¿ya? Y ahí los comandos, digamos, de dibujo, ¿ya? Tipos de comando círculo, ahí está el uso del zoom, ¿ya? Los encuadres que yo también les mencioné, y un comando importante que también lo vamos a ver hoy día, trim, recortar, ¿ya? Entonces ahí tenemos el concepto de recortar, y lo pueden ir revisando. Entonces los voy a subir al final de la clase al aula, para que lo tengan, digamos, para la descarga, ¿ya? Esto va a tener dos partes. La primera parte tiene todos estos comandos, y hay un segundo apunte, ¿ya? Que les puede servir como ayuda a memoria, para poder, digamos, trabajar con él, ¿ya? Ya, vamos a continuar. Entonces, ya, vamos a continuar. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo es que yo voy a compartir pizarra acá. Y nosotros estábamos viendo, por ejemplo, el dibujo, aquí me va a costar harto porque lamentablemente no se pueden hacer dibujos tan precisos, digamos, ¿ya? Pero, por ejemplo, supongamos que yo había dibujado rectángulo, ¿cierto? Perdón, ahí voy a borrar eso. Voy a dibujar rectángulos, ahí tenemos un rectángulo, hayamos dibujado otro tipo de cosas, ¿ya? Pero eran figuras cerradas, completas. Entonces yo voy a dibujar esto otro que está acá, este otro elemento que está acá. Voy a dibujar acá, a ver, esto va a ser un poquito costoso. Entonces lo voy a hacer primero con un rectángulo. Ya, hacer un rectángulo acá, ahí, sí. Y voy a dibujar lo siguiente, voy a hacer un dibujo de esta forma. Ahí, ¿cierto? Uno más grande acá. Ahí. Este es un dibujo de ejemplo solamente, ¿ya? Y hay otro dibujo acá, ¿ya? Entonces voy a tener que borrar el rectángulo. Voy a borrar esto acá y voy a hacer lo siguiente, ahí. Ahí. No me va a quedar muy derecho, obviamente. Ahí, ¿cierto? Esto me queda siempre cuando yo lo hacía en pizarra. Ahí voy a trabajar un poco mejor, ¿ya? Y lamentablemente aquí no puedo borrar una parte del dibujo, entonces tengo que volver a hacerlo. Tengo que volver a hacerlo, digamos, como un círculo, como una figura, digamos, ¿ya? Entonces voy a tratar de utilizar esta cosa, ¿ya? Voy a hacer un borrador acá, voy a borrar esto que está acá, voy a borrar nuevamente los círculos, eran solamente como una referencia. Entonces voy a intentar hacer esto acá. A ver si me resulta más o menos bien. Ahí. Ahí. Ah, me equivoqué. Voy a borrar aquí. Esto iba hacia afuera. Hacia afuera. Ya, ahí está. Me quedó mal. Voy a tratar de intentarlo dibujar de nuevo. Ahí. Y está acá. ¿Cierto? Entonces, si nosotros observamos, bueno, yo voy a dar una
unos valores acá. Unos valores. Voy a indicar acá las dimensiones. Ahí, ¿cierto? Voy a indicar otra dimensión acá. Voy a indicar otra dimensión aquí. Ahí. Voy a indicar otra dimensión acá. Ya. Otra cosa que vamos a hacer aquí es un dibujito aquí, como una cosa redondita ahí, ¿cierto? Vamos a redondear, digamos, los empalmes y nos va a quedar recto. Ahí sí, es como que estuviera redondito ahí, ¿cierto? Ahí sí, ¿ya? Entonces esa es como la figurita que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a indicar acá unos valores, ¿ya? Aquí voy a escribir acá 10, ¿cierto? Aquí voy a escribir 5. Aquí voy a escribir 15. Aquí voy a escribir 7.5, ¿cierto? Y voy a escribir los radios. Aquí vamos a empezar a usar el concepto de radio. Aquí y acá. Entonces este va a ser de radio. Ahí lo voy a indicar acá. Un radio. Radio 1. Ya, ahí está. Radio 1. Esto va a tener otro radio. Esto va a ser un radio 0.2. Ahí está. Y este va a tener un radio 6. No, va a ser un radio distinto, va a ser un poquito más chico. Ahí está. Esto va a ser un radio 4. Ahí está. Entonces, si nosotros pensamos en este dibujo que está acá, evidentemente tiene algunas diferencias con el dibujo que hemos estado haciendo, porque de partida nosotros hemos dibujado puras rectas y ahora aparecen círculos. ¿Ya? Yo le voy a hacer unas marquitas acá a esta cosa. Ahí, unas marquitas que son las marquitas de centro. Ahí están. Ahí están. No es muy perfecto mi dibujo. Ahí están las marquitas de centro. Ya, ahí están. Y quiere decir que a partir de un borde tenemos 5. A partir de un borde tenemos 7.5. Mide 15, 10. ¿Qué quiere decir esto? Que está al centro. ¿Ya? O sea, quiere decir que este punto que está acá, está en la mitad de esa línea, y este punto que está aquí está en la mitad de esa línea. Y tenemos unos círculos de radio 4 y de radio 1, ¿ya? Y tenemos aquí un radio 0,2 en cada una de las esquinas, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner un agregado, ¿ya? Un agregado que ya va a empezar a ver algunas cosas. Aquí yo lo voy a dibujar acá mejor, ahí. Ese, ahí. Entonces va a ser 4 por 0.2. R0.2, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es que nosotros estemos multiplicando el 0.2, digamos, para obtener un valor, sino que se repite 4 veces, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí tenemos un concepto ya que vamos a tener que estar familiarizando en términos de las normas de acotación, ¿ya? Entonces la primera pregunta es que, ¿cómo hacemos este elemento? Porque yo, claro, aquí tengo una línea recta, pero no me dicen cuánto es la distancia. Y sé que a lo mejor está a 180 grados, o sea, perdón, 90 o a 270. Pero no sé mucho más de esto, ¿ya? Luego tengo algunas dimensiones por fuera, pero lo que me complica el tema aquí, tienen unos círculos. ¿Se fijan o no? Entonces ahí tengo que ver, digamos, la manera en que yo puedo dibujar ese elemento, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver acá. Vamos a ver lo que hemos dibujado, ¿ya? Entonces, inicialmente dibujamos de manera explícita, ¿ya? Y ahora vamos a dibujar implícita,
¿Ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a dibujar en el área de trabajo, ¿ya? Y para ello nos vamos a dividir el elemento en tres partes, el programa, digamos, en tres cosas importantes, ¿ya? Primeramente, vamos a dividirlo en herramientas, digamos más cortito ahí, herramienta de dibujo. Luego vamos a usar herramientas de edición. Y luego vamos a usar herramientas de apoyo. ¿Ya? Las herramientas de dibujo que nosotros hemos visto en la primera es de Line. La segunda que vamos a ver es Circle. O círculo. Círculo, ahí sí. ¿Ya? Por tanto, nosotros vamos a poder hacer eso que está acá. Y las herramientas de edición vamos a ver el primero que es copiar. ¿Ya? Y vamos a ver uno que se llama trim. Vamos a ver hartas cosas en este pequeño dibujo, ¿ya? Trim, que es recortar. ¿Ya? Y herramientas de apoyo, vamos a ver uno que les va a gustar harto, porque les va a permitir dibujar más rápidamente, que es el modo ortogonal. Modo ortogonal, ¿ya? Y esto nos va a permitir hacer este dibujo, ¿ya? Entonces, tomemos nota, digamos, de cómo es el dibujo, porque nosotros vamos a intentar hacerlo con esta forma, ¿ya? Primeramente, ya nosotros sabemos hacer dibujo con línea y con círculo, no sabemos hacerlo todavía, y vamos a hacer un dibujo, digamos, de edición, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo de edición con copiar y recortar, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es ¿qué hacemos primero? Si nosotros, este dibujo se llama por composición, nosotros no vamos a dibujar una línea, que corresponda de esta forma. Dibujamos una línea y luego dibujamos un semicírculo, y luego dibujamos otra línea y después un arco acá y otro semicírculo, otra línea y otro semicírculo. Sencillamente lo que vamos a hacer es dibujar a partir de elementos más generales para luego ir editándolos y obtener el dibujo final. El elemento más general que está acá, ¿cuál es? Un rectángulo de 10 por 15, en el cual están posicionados en los cuatro lados, en la mitad de los lados, ¿ya? ¿Cómo se llama? Un semicírculo. Una herramienta que me faltó poner acá, que es en la herramienta de apoyo, es el referencia a objetos. Referencia objetos. ¿Ya? Ahí está. Y que se nos va a permitir, por ejemplo, referenciar cosas dentro del objeto, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, y vamos a dibujar este dibujo, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla acá, y nos vamos a ir a la AutoCAD, ¿ya? Bien, dígame. Después para la clase podría tener los dibujos listos, por favor. Es que igual como que perdemos tiempo en esto. Sí, la verdad es que perdimos un poquito de tiempo, ¿ya? Pero sí, la verdad es que ya lo preparaba un poquito antes, ¿ya? Pero quería explicarle ese concepto, esa idea, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer este dibujo, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar primeramente el modo ortogonal, ¿ya? Nosotros vamos a ir a línea, line, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros consideramos línea, por ejemplo, yo voy a poner una coordenada, digamos 0,0, que era lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿ya? Entonces yo me muevo acá, ¿ya? Y fíjense que yo podría hacer en cualquier dirección, en la línea, ¿ya? Si es que yo quisiera, por ejemplo, dibujarla aquí, dibujarla acá, ahí estoy dando clic en el espacio de trabajo, ¿ya? Pero lo que yo quiero hacer es un rectángulo de 10 por 15. Entonces, voy a pescar este elemento, lo voy a borrar completamente, ¿ya? Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a usar línea, pero voy a activar inicialmente el modo ortogonal, ¿ya? El modo ortogonal lo que nos va a permitir es hacer líneas horizontales y verticales, ¿ya? Por tanto, se nos va a simplificar mucho la forma de trabajar.
El modo ortogonal lo vamos a encontrar acá. Con F8 lo activamos Ortho Mode. Seleccionamos el modo ortogonal, aquí está, ahí lo pueden ver, y nosotros vamos a iniciar en nuestra coordenada 0,0, y fíjense lo que hace el cursor. Yo no puedo moverlo libremente ahora, solamente puedo dibujar líneas horizontales o verticales, ¿ya? Entonces aquí tenemos una gran ayuda porque nosotros sencillamente para dibujar un rectángulo de 10 por 15, yo voy a dirigir el cursor en la dirección que quiero y voy a escribir solamente el valor, 10, Enter. Luego lo muevo hacia arriba, 15, Enter. Luego lo muevo hacia la izquierda, 10, Enter. Y luego lo muevo hacia abajo, 15, Enter. Y doble Enter. Y tengo el rectángulo de 15 por 10, ¿ya? Entonces ahí ya estamos iniciando un sistema de trabajo que es mucho más rápido, mucho más eficaz, y que si no necesito unas coordenadas tan precisas como la que estaba haciendo delante, puedo basarme única y exclusivamente en el modo ortogonal. Entonces el modo ortogonal como primer elemento de referencia objeto, nos va a permitir poder trabajar solamente usando líneas horizontales o verticales, y entregando solamente el valor del trazo, ¿ya? En este caso del tamaño de la línea, y efectivamente dirigiendo el cursor en la manera en que yo quiero trabajarlo, ¿ya? Esa es la primera herramienta, Ortho Mode. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Lo hago de nuevo? Voy a repetirlo. Voy a omitir el concepto de usar una coordenada. Entonces ahora voy a usar una línea y voy a posicionarme con un clic en cualquier parte de mi espacio de trabajo. Ahí, por ejemplo. ¿Se fijan? Lo que hace el Ortho Mode es solamente permitirme dibujar líneas horizontales o verticales. Si desactivo el Ortho Mode, puedo dibujar en cualquier sentido. Entonces, ahí es muy difícil que la línea me quede, digamos, completamente horizontal o completamente vertical. Activo el Ortho Mode y efectivamente yo puedo tomar líneas horizontales, dice 0 grados, y arriba dice 90 grados, 180 grados o 270 grados. Entonces voy a escribir el primer valor, 10 del trazo. Lo dirijo hacia arriba, 15, Enter. Lo dirijo hacia la izquierda, 10, Enter. Y lo dirijo hacia abajo, 15, Enter. Doble Enter. Entonces ahí tengo mi primer rectángulo. Entonces, si nosotros hemos pensado, por ejemplo, haber hecho la E, haber hecho, digamos, que están horizontal y efectivamente el cuadrado y todas otras cosas que hemos visto, era bastante sencillo hacerlo de esta forma, ¿ya? Pero sin embargo había que aprender cómo trabajar y manipular, digamos, el concepto de coordenada, ¿ya? Ahora, el dibujo luego aparece que tiene ¿cómo se llama? Un par de semicircunferencias, ¿ya? Entonces vamos a ocupar por primera vez el comando círculo, ¿ya? Entonces vamos a escribir circle, ahí está el comando circle, ustedes van a escribir en español círculo, ¿ya? O circle, ¿ya? Ahí aparece. Y lo que nos va a decir círculo primeramente es que debemos especificar el centro del círculo, ¿ya? El centro del círculo, ¿ya? Ahora, en el dibujo aparecía que estaba en el centro de esta línea, estaba en la mitad, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ocupar, digamos, el segundo tipo de concepto, que es la referencia a objetos, ¿ya? Y que la vamos a entender que está acá, ¿ya? Ahí nosotros vamos a encontrar en ese botón que está acá, la referencia a objetos, lo voy a volver a poner, ¿ya? Ahí está, referencia a objetos, ahí está, referencia a objetos, y nos vamos a encontrar todos los tipos de elementos que automáticamente el AutoCAD va a poder encontrar respecto a las geometrías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a poder encontrar los endpoints o los puntos finales de una línea, ese punto y ese punto. El punto medio, midpoint, o sea, un punto que esté automáticamente encontrado acá, no te voy a tener que estar midiendo. El centro de un círculo, ¿ya? En este caso, cuando hagamos un círculo. Un cuadrante son, en este caso, por ejemplo, voy a mostrar acá, tenemos un dibujito acá que muestra como la orientación, digamos, norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Ahí tenemos los cuadrantes, son las intersecciones con, digamos, los ejes horizontal y vertical, ¿ya? Entonces ahí eso nos va a permitir, digamos, cuando hagamos otro tipo de dibujo, encontrar esos puntos, ¿ya? Intersección, ¿ya? Intersección entre dos líneas, por ejemplo, ahí tenemos una intersección, ¿ya? Extensión, dos líneas que aparentemente, si lo extendemos, ¿ya? Se deberían interseccionar, ¿ya? Eso también lo vamos a mostrar. Inserción, cuando un elemento está dentro de otro, ¿ya? Perpendicular, esta línea también es perpendicular con esta también, por ejemplo, o una línea que está acá y una línea que esté perpendicular acá,
¿ya? Tangente, un círculo, ¿ya? Que tenga una línea que le forme una tangente. Todas esas cosas las vamos a ir viendo, ¿ya? Cercano, aparente intersección y paralelo, ¿ya? Ahora, como recomendación, siempre los que vamos a usar son los tres primeros, endpoint, midpoint o centro, o punto final, punto medio y centro. Y nosotros podemos activar o desactivar según lo que necesitemos digamos, en cada momento los elementos. Ahí lo estoy desactivando, ¿ya? Entonces, nosotros, para que no nos moleste tanto el tema, digamos, porque si no nos vamos a estar mostrando todos los elementos representativos, digamos, de la geometría, ¿ya? Para que no nos moleste, nosotros vamos a tener activados siempre estos tres, ¿ya? Y cuando nosotros necesitemos, vamos a activar los demás elementos, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es intentar hacer un círculo, circle, ahí está, círculo. Ahí está el icono círculo también, ¿ya? Ahí lo podemos utilizar. Recuerden que cada vez que nosotros tengamos una herramienta, una flecha hacia abajo, es un grupo de herramientas de círculo, de las cuales es la forma en que yo lo puedo hacer, ¿ya? Entonces yo tengo aquí circle, ahí está. Y lo que yo debo definir es que ese círculo va a estar en el punto medio de esta línea. Entonces voy a acercarme a lo que aparentemente es el punto medio y ahí está, ¿ya? Entonces, el punto medio me va a servir la indicación que es un triángulo, ahí está midpoint, pincho, doy un clic, y luego el sistema me dice especifique el radio del círculo, o diámetro, ¿ya? Entonces nosotros vamos a especificar directamente el radio, ¿ya? Vamos a especificar directamente el radio, que el radio es de 1, ¿ya? Aquí tenemos 1 de radio, ¿ya? Ahí tenemos 1 de radio, ¿ya? No importa que las proporciones sean distintas, pero vamos a hacer ese dibujo. Vamos a hacer un segundo círculo, ¿ya? Circle. Ahí está nuevamente círculo, ¿ya? Y vamos a utilizar el siguiente círculo que también está en el punto medio, porque dice que está a 7.5 sobre 15. Ahí está, ¿ya? Entonces seleccionamos punto medio, ahí está. Y luego vamos a utilizar la opción de radio 4, ¿ya? Entonces ponemos, como dice abajo, especifica el radio del círculo, radio 4. Y ahí tenemos el radio 4, ¿ya? Ahora bien, como necesitamos un círculo, del mismo radio acá y uno del mismo radio acá, nosotros podríamos repetir, hacer círculo de radio 4 acá y radio 1 aquí abajo. Pero vamos a ocupar la herramienta copiar, ¿ya? Vamos a ver cómo se copia algo. Entonces vamos a copiar, copy, ¿ya? Copy. Ahí está, copiar. El icono copiar está acá. Entonces, si usted quiere utilizar el icono, puede utilizarlo acá o sencillamente utilizar la herramienta copiar. Como nosotros queremos copiar un objeto, fíjense que nuestro cursor ahora es un cursor cuadrado, que es un cursor de selección de objetos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a seleccionar el icono, el dibujo de círculo, seleccionamos el objeto, como dice la línea de comando, selecciona objetos, seleccionamos el objeto, ahí está un objeto seleccionado, en este caso que se torna azul, nos sigue diciendo selecciona objeto, por tanto yo puedo seleccionar más de un objeto al mismo tiempo. Como no quiero seleccionar ningún objeto, digamos, adicional, voy a presionar Enter. Y luego dice, especifique el punto base del desplazamiento. Y aquí tenemos que tener cierto cuidado, porque lo que necesitamos es que la relación geométrica del centro del círculo esté en el mismo midpoint de esa línea. Por tanto, tenemos que repetirlo acá. O sea, el centro del círculo debe estar en el midpoint de esa línea. Por tanto, nosotros vamos a seleccionar el centro o el midpoint y lo vamos a desplazar al otro midpoint. Y presionamos Enter, ¿ya? Esto no es pescar el círculo, moverlo de cualquier parte. Tenemos que pescarlo del centro y moverlo al centro, ¿ya? Lo mismo ocurre arriba. Vamos a ocupar ahora el icono, ahí. Seleccionamos ese elemento, ¿ya? Vamos a seleccionar el punto base del desplazamiento, que es el centro del círculo, ahí está. Y lo movemos a el midpoint. Entonces las relaciones geométricas se están repitiendo, ¿ya? Se van a repetir, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿Alguna pregunta o duda? Profe, no caché cómo copio la figura. Ya, voy a hacer todo de nuevo. Voy a control Z, voy a hacer deshacer, ahí con control Z deshago, ¿ya? Entonces voy a hacer el círculo. Entonces, el círculo dice la relación geométrica que tiene que estar en la mitad de esa línea, el centro del círculo, la mitad de la línea. Entonces yo voy a seleccionar el midpoint, ahí está. ¿Ya? Porque ya estoy activando con el sistema, digamos, midpoint o punto medio, ¿ya? Entonces, ahora me falta definir el radio. Dice,
círculo especifique el radio, el círculo o el diámetro. No estamos especificando diámetro, sino que radio, ¿ya? Entonces vamos a especificar el radio, que es 4. ¿Ya? Ahora, vamos a copiar ese círculo. Puedo poner copiar con comando escrito o la opción, digamos, del icono. Aquí copiamos. Fíjense que nuestro cursor se torna un cursor de selección. Por tanto, ese cursor de selección me sirve para seleccionar el círculo. Selecciono el círculo seleccionado se torna azul, queda azul, pero como me sigue, digamos, el programa puede copiar más de un elemento al mismo tiempo, está esperando que seleccione otro elemento, y para dar la instrucción que no voy a seguir seleccionando elementos, presiono Enter. En el momento que presiono Enter, voy a definir la punto base del desplazamiento, que debe corresponder al centro del círculo, que en este caso es concéntrico, con el midpoint, o sea, el centro del círculo está en el midpoint, y tengo que hacer esa relación al mismo lado que está acá. Entonces tengo que llevar el centro del círculo, o el midpoint, al otro midpoint, ¿ya? Eso es. Entonces voy a hacer... Ya, vale, profe. Voy a hacer el otro círculo que está arriba, ¿ya? Voy a hacer otro círculo que está arriba, y ese otro círculo está en ese centro, ¿ya? En ese midpoint, perdón, ¿ya? Y ese tiene un radio de 1, ¿ya? Entonces voy a copiar ahora el círculo pequeño, del centro del círculo pequeño al midpoint que está abajo. Entonces logro tener las mismas relaciones geométricas que tenía inicialmente, ¿ya? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. Ya, lo que tengo que hacer ahora es transformar este dibujo en lo que efectivamente tenemos que hacer, pues. Que efectivamente yo quizás lo debía haber dibujado aquí al lado, mejor para que lo hubiéramos visto, ¿ya? Para que hubiéramos tenido las Profe, dos. ¿le faltan los círculos de la esquina? Nos vamos a esperar un poquito con eso, Lester, ¿ya? Ah, ya, ok. Pero ahí les voy a explicar por qué se tienen que hacer al final, ¿ya? ¿Por qué se tienen que hacer al final, ya? ¿Lo empalme, profe? Los empalmes, exactamente. ¿Por qué se tienen que hacer al final? Porque nos puede alterar un poquito el dibujo. Porque supongamos que... A ver, les voy a explicar al tiro para que no se nos vaya a ir la idea. Mira, supongamos, chiquillos, que, miren, que los empalmes solamente van aquí arriba, ¿ya? Solamente van aquí arriba. Yo voy a hacer un rectángulo acá, voy a hacer un dibujito rápido, un rectángulo ahí, sin ninguna medida, solamente ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un empalme, aquí lo voy a hacer, ¿ya? Entonces yo tengo que tener el punto medio acá, y este empalme va a ser de 2. Ahí les voy a enseñar cómo se hace el empalme después. Me parece que puse una dimensión muy grande. Ah, no puse radio, ¿ya? Ahí les voy a enseñar cómo se hace. 2. Ahí está, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner el círculo en el punto medio de esta línea, miren dónde lo voy a poner, ahí encontró el punto medio. Pero si yo quiero ponerlo y lo quiero copiar al punto medio de la otra línea, miren dónde lo voy a poner. ¿Se fijan o no? ¿Se fijan lo que ocurrió? Porque ahora la línea es esa. Esa es la línea. Entonces, al hacer el empalme, recortó la línea y la redujo en tamaño. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El punto medio de esa línea perfectamente está acá, pero el punto medio de la línea más corta está más arriba. Entonces, por eso es que cuando nosotros hagamos este tipo de ejercicio, siempre los empalmes déjenlo como recomendación al final para que no altere, digamos, las distancias de las líneas. Por tanto, que nos encuentre los puntos medios en una diferencia un poco menor. No sé si me explico con el ejercicio, este rápido que hice, ¿ya? Por eso es que es importante dejar siempre los empalmes al final, ¿ya? Porque si no usted altera la dimensión de la línea y le va a encontrar el punto medio desplazado con respecto al original, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? Pero en ese caso, ¿no sería mejor hacer una simetría cuando hay empalme abajo? Exactamente, sí, también, pero que vamos de a poquito, porque ese comando tenemos que verlo de a poquito, o sea, vamos a ir avanzando de a poquito con los comandos, ¿ya? Ya ahora nos vamos a tirar con hartos comandos, así que ya no va a ser tan paulatino el trabajo de hacer líneas, ahora vamos a ver hartos comandos, ¿ya? Porque de hecho este puro dibujo muy sencillo tiene varios comandos, ¿ya? Así que vamos tranquilitos ahí para ir viendo los comandos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es transformar estos círculos que están acá en semicírculos, ¿ya? Y el primero que vamos a intentar definir es este que está acá. Este que está acá, porque este tiene el semicírculo es hacia afuera,
y no hacia adentro, y adicionalmente tiene esa línea que está acá cortada dentro del círculo. Para poder recortar elementos, por eso que yo les decía, de repente es súper dificultoso hacerlo en Zoom, porque Zoom no tiene esa herramienta, evidentemente, porque no es un programa de dibujo, ¿ya? Sin embargo, AutoCAD lo tiene. Vamos a utilizar el comando trim, ahí está. Y ahí nos aparece el icono al tiro que es una tijera. Con esa tijera nosotros vamos a poder recortar cosas. Ahí nos aparece incluso ¿cómo se llama? La animación, que les puede ayudar, digamos, de cómo funciona. ¿Cómo funciona el trim? ¿Ya? ¿Cómo funciona trim? ¿Dónde podemos encontrar la herramienta trim? Como es una herramienta de edición y modificación, la vamos a encontrar acá, la tijera. Siempre la tijera, ¿ya? Entonces vamos a usar la herramienta trim. Como es un cursor de selección, vamos a seleccionar primeramente el objeto. ¿Pero cuál objeto? ¿Ya? El objeto primero que nosotros seleccionamos es el objeto que se denomina corte, ¿ya? Un objeto de corte es un elemento que nos va a permitir, digamos, seleccionar como elemento limitante para poder generar un recorte de otro elemento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera eliminar esta parte del círculo, solamente lo estoy indicando, esa parte del círculo, ¿cuál creen que es el límite para poder cortar esa parte del círculo? El La rectángulo. línea del rectángulo. La línea, no el rectángulo, ojo, la línea. ¿Cuál línea? Esa línea. A partir de esa línea yo puedo dividir el círculo en dos partes y voy a eliminar una, esa o la que está afuera. En este caso tenemos que eliminar la que está dentro. Como ya seleccionamos un elemento límite, vamos a dar un Enter, ¿ya? Y luego vamos a seleccionar cuál elemento queremos borrar del dibujo. Y presionamos un Enter. Entonces ya ahí eliminamos una primera parte del círculo, transformamos un círculo en un semicírculo, ¿ya? Ahora bien, esa parte digamos, dentro del círculo, entre ese punto y ese punto, debiésemos eliminar la línea. Por tanto, lo que vamos a hacer es repetir el comando trim, y ahora, ¿cuál va a ser el límite para eliminar esa parte de la línea? El semicírculo. El semicírculo, muy bien, Lester, ¿ya? Entonces seleccionamos el semicírculo, presionamos Enter, y luego nos acercamos y eliminamos esa parte del círculo, ¿ya? ¿Estamos claros, no? Ahora yo debería repetir la operación para cada uno de los círculos, pero yo podría hacer algo incluso más interesante o más entretenido, ¿ya? Porque resulta que yo podría ejecutar un trim simultáneo entre todos los elementos con todos los elementos, ¿ya? Entonces miren lo que voy a hacer un trim. Y voy a seleccionar como elementos de corte todos los elementos. ¿Cómo lo hago? Con una ventana de selección. O sea, lo que estoy diciendo es que todos los elementos van a cortar a todos los elementos. Sí, exactamente. Todos los elementos van a ser elementos de corte. Ahora, como yo ya seleccioné los elementos de corte, voy a presionar Enter. Y voy a ir selectivamente eliminando las cosas que yo no necesito del círculo. ¿Se fijan? Entonces, ahí sí, borré, ya. Ahí borro el de afuera con la línea y borro el de afuera con la línea. Y ahí ejecuté completamente el dibujo, aparentemente casi completo el dibujo, digamos, que necesitaba. Entonces, el trim lo puedo usar unitariamente de esa forma o lo puedo usar de manera conjunta, ¿ya? Lo que sí siempre hay que tener en cuenta cuáles son los elementos que yo finalmente voy a eliminar y con qué elementos limitantes los voy a eliminar, ¿ya? Entonces ahí tendríamos ya nuestra primera parte, digamos. Y lo que nos queda es definir el empalme, ¿ya? Que en este caso es el redondeo, es el que la palabra no es correcta, el redondeo, pero es para que lo entendamos bien. Vamos a redondear el borde, digamos, la esquina que está acá, y vamos a utilizar ¿cómo se llama? La opción empalme, ¿ya? En español se escribe empalmar, ¿ya? Y en inglés se escribe fillet, ¿ya? Entonces nosotros vamos a escribir fillet acá, ahí está, fillet, ahí está el icono, fillet, ahí está. Lo vamos a encontrar igualmente en la barra de herramientas o en el grupo de herramientas modificación. Aquí está, fillet. Incluso está con otro que se llama chamfer, pues, o que es un chaflán, ¿ya? Y nos vamos a permitir hacer, digamos, el fillet, ¿ya? Lo primero que tenemos que definir en la línea de comando, digamos, leer, dice, seleccione el primer objeto o deshacer polilínea radios, ¿ya? Entonces lo que tenemos que definir es el radio de este empalme. Entonces ingresamos a la opción radio, ¿ya? Y como yo había definido un radio anterior de 2, eso debería aparecer en 0, voy a cambiar el radio a 0.2. Punto 2. Recuerden que los gringos siempre se comen los ceros antes de los puntos.
ya por tanto yo puedo escribir punto 2, ¿ya? Y voy a seleccionar el primer punto y luego el segundo punto. Ahí tenemos un empalme bien chiquitito, ¿ya? Ahí se puede ver mejor. Y luego voy a hacer la misma operación, ¿ya? El radio siempre queda grabado, por así decirlo, entonces va a conservar ese radio. A ver, lo voy a hacer con un radio mayor para que se vea mejor, ¿ya? Voy a cambiar el radio a 1, ¿ya? Para que sea un poco mejor. Entonces ahora selecciono el primer objeto y luego selecciono el siguiente objeto. Ahí está, ¿ya? Entonces el siguiente empalme vamos a hacerlo de la misma forma y va a conservar el mismo radio. Ahí está, yo lo puedo verificar. Radio 1, o sea, quedó grabado ese radio, ¿ya? Entonces presiono Enter para definir ese radio y selecciono ambos objetos. Y para el tercer, digamos, empalme, fíjense lo que dice, miren. A ver, una de las cosas para usar comandos reiterativos, ¿ya? Hay varias opciones, ¿ya? Si yo presiono Enter, fíjense que tenemos cursor de cruz con cuadro. Eso significa que el programa no está haciendo nada. Si yo presiono un Enter, llamo el último comando usado, en este caso filet. Entonces, ahí tenemos una primera opción para poder ejecutar un comando reiterativo varias veces. Entonces, yo presionando Enter, llamo el último comando usado, ¿ya? La segunda opción es que con las teclas de cursor arriba, abajo, izquierda, derecha, yo puedo ir viendo los comandos que he usado. Fíjense, ahí lo estoy moviendo. Filet, trim, deshacer, borrar, copia, line, rectángulo, y todos los comandos que yo usé anteriormente, ¿ya? Entonces, ahí tengo aquí, y puedo buscar el comando, ¿ya? Entonces ahí busco el comando trim, ¿ya? O el comando fillet, ahí está, y presiono Enter. Y la tercera opción es que yo usando el botón derecho del mouse, presiono el botón derecho y aparece un menú contextual. Eso se llama menú contextual. Y aparece arriba, la primera opción, el último comando usado por el programa. Por tanto, como el último comando usado fue fillet, yo y tengo el radio ya definido con 1, selecciono la primera y la segunda línea y tengo ¿cómo se llama? El fillet ya hecho. Y aquí voy a volver a hacerlo, ahí está, y me vuelve a hacer el fillet. ¿Ya? Como está la opción de recortar, me dejó ese pequeño, digamos, pedacito, que era una línea que quedó del fillet anterior, ¿ya? Entonces ahí lo puedo borrar, ¿ya? Entonces ahí tenemos una primera figura hecha con un sistema que no obedece a las coordenadas propiamente, digamos, explícitas, sino que nosotros vamos a estar trabajando de manera implícita y vamos a estar combinando este dibujo con varios otros tipos de comandos, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a hacer un primer taller, ¿ya? No, yo les voy a subir el taller ahora, perdón. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver un primer taller. Entonces, yo les voy a mostrar ahora, voy a dejar de compartir esto, y les voy a mostrar el primer taller. El primer taller. A ver, espérense un poquito que voy a compartirlo correctamente, ¿ya? Acá está. Entonces, aquí ustedes están viendo, taller de dibujo CAT 1. Entonces, aquí tenemos un primer taller de trabajo, esto es sin nota, esto para que ustedes trabajen, ¿ya? En el cual tenemos un primer tipo de ejercicios que son de coordenadas, para que ensayen coordenadas, ¿ya? Ahí tenemos tipo de coordenadas, incluso hacer un dibujito que ya es un poquito más complejo que un rectángulo o una figura, digamos, como un triángulo. En este ejercicio lo vamos a desarrollar la próxima semana, que este dibujo es complejo, ¿ya? Aquí vamos a usar mucho trabajo de ángulos y mucho, digamos, sí, voy a subir, Camila, lo voy a subir al aula. Terminando la clase lo subo al aula, ¿ya? Para que lo puedan tener y lo puedan descargar, ¿ya? Junto con los apuntes de AutoCAD, ¿ya? Y aquí tenemos un tercer dibujo que son puros círculos. Entonces vamos a ver otro comando también interesante la próxima semana de cómo hacer ese ejercicio, ¿ya? Entonces, los van a tener, ¿ya? Yo les pediría que ejerciten esto primero, ¿ya? Esto primero. Entonces vamos a trabajar la próxima semana en este taller, ¿ya? Este taller, digamos, de trabajo para que puedan ir ya soltando la mano con el AutoCAD. Y adicionalmente que también vamos a ver este otro tipo de ejercicios, ¿ya? Este tipo de ejercicios que son los que están acá, a ver. Son los que están acá, a ver, aquí tenemos otro tipo de ejercicio, que son ejercicios que muestran mucha simetría. Tenemos un tipo de ejercicio, ahí tenemos otro tipo de ejercicios, y ahí tenemos otro tipo de ejercicio, ahí tenemos varios tipos de ejercicios que son todas cosas abstractas, no son cosas, digamos, piezas o por el estilo. Incluso este es bien interesante porque nos muestra cómo vamos a aprender a hacer este tipo de ejercicio,
que también son por composición, ¿ya? Son ejercicios que pueden ser, digamos, a veces un poquito, digamos, difíciles de abordar, ¿ya? Bien, jóvenes, preguntas, dudas, consultas. Preguntas, dudas o consultas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo les voy a dejar el taller y ¿cómo se llama? Los apuntes de AutoCAD y trabajaríamos con el taller la próxima semana, ¿ya? Yo tengo una pregunta. Ok, ¿Podría profe. repetir Dígame, del filet? Javier. Dígame, Javier. ¿Podría repetir lo del filet? Ya, voy a repetir el file. Voy a ir a AutoCAD nuevamente. A ver si lo podemos deshacer. Ya, ahí está. Ahí deshice todos los filets. ¿Ya? Entonces vamos a poner un radio, ¿ya? Primeramente, filet. Vamos a escribir el filet. El comando filet. Filet. Ahí está. Empalme. Pueden unir ustedes al comando que está ahí iconográficamente arriba, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que saber primero es que tenemos que seleccionar dos objetos, S y S. Pero antes de hacer cualquier cosa, asegurémonos cuál es el radio. Ahí está, RA. Para español escribimos RA como atajo. Para inglés solamente presionamos Enter. Perdón, R Enter. Ahí está, R Enter. Y ahí entramos al radio. Para español RA, para inglés solamente R. ¿Ya? Entonces ponemos el radio. Vamos a aumentarlo. Ahí teníamos un radio 2. Habíamos escrito un radio 1. Vamos a poner 1.5. Vamos a cambiar el radio, ¿ya? Para que lo hagamos de otra forma ahora, ¿ya? Ahí una vez que nosotros cambiamos el radio, ahora podemos ir seleccionando los elementos. S y ese elemento nos forman el radio. ¿Cómo vamos a conservar el mismo radio para las demás empalmes? Presionamos Enter, llamamos el último comando con un Enter, primera y segunda figura. Presionamos Enter, nuevamente llamamos el mismo comando, la primera y segunda línea, y presionamos Enter y llevamos la primera y segunda figura, ¿ya? Eso es, muy fácil, Javier, ¿ya? No sé si queda claro. Sí, quedó bastante claro. Gracias. Ya. Entonces eso es lo que hay que hacer, digamos, para el tema. Primeramente, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago esto? Que a veces pasa, le voy a dar un ejemplo. Yo voy a hacer acá el filet. Voy a cambiarlo acá a 0, miren. 0. ¿Por qué lo cambio a 0? Porque cuando usted ejecuta por primera vez el AutoCAD, o sea, una nueva sesión, a eso es a lo que me refiero, no es que por primera vez una vez instalado, usted apaga el AutoCAD, apaga la aplicación, o cierra la aplicación, y la próxima vez que lo ejecute, el radio va a ser 0, siempre no va a conservar el radio se conserva mientras esté ejecutándose, ¿ya? Entonces va a ser 0, ¿ya? Entonces por eso lo va a poner 0 ahí, ¿ya? Entonces, supongamos que usted recién abrió el AutoCAD, qué sé yo, y está haciendo este trabajo, y yo quiero hacer el empalme, ¿ya? Entonces yo pongo primera línea y segunda línea y no hace nada, porque está usando un radio 0. Ahí le está diciendo, ¿se fija, no? Entonces yo tengo que hacer el cambio de radio siempre, por la primera vez que haga la ejecución, digamos, del programa. Entonces, por ejemplo, ahí como no sé, el radio te dice que es 0, presiono radio, ahí está, y pongo radio 1.5. 1.5, por ejemplo. Y ahora se selecciona primera y segunda línea. Y ahora como el radio quedó como, por así decirlo, grabado, lo puedo usar todas las veces que quiera. Supongamos que yo quiero cambiar el radio aquí arriba en vez de 1.52. Entonces, nuevamente ingreso al comando, filet, ahí está. Presiono R o RA en el caso español, y voy a cambiarlo por 2. Entonces ahí ya hice el cambio del radio, ¿ya? Ahí hice el cambio del radio. Pero ahí usted tiene que siempre hacer... si va a ser un mismo radio, usa el mismo radio. Usted sencillamente presiona Enter y va seleccionando los elementos. Pero si va a hacer un cambio de radio, tiene que entrar a la opción, a la instrucción del filet de cambio de radio, ¿ya? Eso. Preguntas, dudas. Preguntas o dudas. Ya, jóvenes, entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a subir ¿cómo se llama? Les voy a subir el taller 1. Vamos a hacer, yo les pido que hagan la primera parte, que son las coordenadas
Nada más que eso. Y el segundo y tercer ejercicio lo vamos a hacer en clase, ¿ya? La próxima semana. Asimismo vamos a hacer otros ejercicios como los que yo le mostré en esa presentación que está en internet, ¿ya? Que esos son un ejercicio que tenía yo de las aulas pasadas, ¿ya? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, vamos a dejar de compartir esto acá. Voy a grabar la clase, subirla también a la plataforma. Ya tuvimos unos problemas con la grabación de las clases, ¿ya? La verdad es que subirlos más bien a internet, a YouTube, así que ahora las clases debiesen estar. Y van a estar esos dos materiales adicionales puestos ya en el aula, ¿ya? Ya, jóvenes, nos vemos entonces la próxima semana. Hagan la primera parte del taller, ¿ya? Eso no lo vamos a ensayar la próxima semana, sino que vamos a hacer los ejercicios 2 y 3, ¿ya? Ya, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, chao, que profe, estén que lo bien. vaya bien. Igualmente que estén bien. Despedir. Chao, profe. Chao, chao.